Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Amigos y amigas, ¿qué tal? Quiero darle la bienvenida a esta nueva entrega, ¿cierto?, de Conexión, Crecimiento y Servicio, ¿no? Como ustedes saben, los días lunes tenemos el desarrollo de este estudio sistemático sobre el liderazgo espiritual. Y de alguna manera, el día de hoy vamos a tratar el siguiente tema. Recuerden que esta iniciativa de Conexión, Crecimiento y Servicio está siendo desarrollada por Iglesia Cristo Eterno Redentor con el apoyo de Fundación Sapiencia. Si ustedes recuerdan, lo que estamos haciendo, ¿no?, es estudiar sistemáticamente el libro El liderazgo espiritual del autor Sanders, que tiene unos tópicos bien interesantes y que hemos organizado de una manera bien práctica. Estamos desarrollando ordenadamente el estudio de 6 módulos temáticos, ¿no?, con 22 cápsulas. De hecho, ya vimos la primera, que era Una ambición honorable, y el día de hoy vamos a ver la búsqueda de líderes, pero nos quedan otras temáticas interesantes que vienen desarrolladas en este texto, ¿no?, como por ejemplo el principio maestro del maestro, esta relación o discusión entre el liderazgo natural y espiritual. ¿Puede usted hacerse un líder? También los discernimientos de Pablo y Pedro sobre el liderazgo. Por otro lado, las cualidades esenciales del liderazgo en 2 cápsulas distintas. También el concepto de por sobre todas las cosas, ¿no? Y en la siguiente etapa vamos a ver otras temáticas que aparecen acá en el texto de Sanders, como por ejemplo la oración, el tiempo, la lectura, cómo mejorar el liderazgo. También temas bien sensibles, ¿no?, como el costo que tiene el liderazgo, las responsabilidades, las pruebas, el arte de delegar y compartir las responsabilidades, ¿no?, y también cómo reemplazar líderes, cómo reproducir líderes, los peligros del liderazgo y una perspectiva del liderazgo de Nehemías. Así que estamos recién iniciando este proceso. Estamos muy contentos de que usted esté con nosotros el día de hoy nuevamente. Y recordarle que está una opción extra. Esto definitivamente es algo extra solo para quienes quieran, pero creo que sería muy enriquecedor para todos nosotros poder compartir la experiencia de este proceso formativo. Así que a través de nuestra iglesia y de fundación tenemos la posibilidad de darle un espacio en Google Classroom, ¿no?, donde hay preguntas y una guía de estudio un poquito más ordenada, también tener un foro de conversación y que, insisto, solo busca que podamos profundizar algunos puntos. Así que quienes estén interesados e interesadas pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla y mandarnos un correo para que le demos el acceso. Esta invitación la vamos a mantener hasta la 3ª cápsula, porque de ahí en adelante ya no podríamos darle acceso a este sistema, ya que desde la 3ª cápsula en adelante vamos a poner en acción las preguntas de estudio profundo. Yo sinceramente creo que es una hermosa oportunidad que usted se tome un tiempito para indagar más profundamente, no solo lo que escuchamos acá en la cápsula, sino que también a través de este estudio compartido. Además que es una actividad abierta no solo para los hermanos de nuestra iglesia Cristo Eterno Redentor, sino que también para todas las personas que de alguna manera se interesan en esta temática y están participando, ¿no?, los días lunes de estas cápsulas sobre liderazgo espiritual. ¿Ok? Bueno, y para continuar, obviamente, el día de hoy tenemos y continuamos el desarrollo. Ya estamos en la temática 2 y hoy vamos a hablar sobre la perspectiva que Sanders plantea, ¿cierto?, en base obviamente a las escrituras, de la búsqueda de líderes, en realidad servidores, por lo que si ustedes se recuerdan la cápsula anterior, ¿no?, este rol que tenía de verdad y esa gran declaración que Jesús mismo hizo al final, ¿no?, el que quiere seguir, el que quiere liderar, en realidad tiene que ser el último, ¿no?, el que sirve a todos, ¿no? Es una declaración muy hermosa al respecto. Y en ese sentido, la primera reflexión relacionada con los aspectos que se plantean en el capítulo, dice relación con lo siguiente, dice: en realidad los verdaderos líderes, y desde la cosmovisión cristiana bíblica, eso hay que aclararlo, ¿no?, son escasos, pues como veíamos, deben estar dispuestos a pagar un precio, y es un precio importante. Ahora, eso hace una controversia entre la versión que se tiene del liderazgo
convencional en el contexto de la vida cotidiana, del trabajo, versus el que plantea el Señor para los cristianos, ¿sí? Ahora, eso implica también, y es una reflexión final que vamos a hacer el día de hoy, que necesitamos dar instancias para que niños, jóvenes y adultos puedan equiparse y entrenarse en el liderazgo. Y quiero hacer un alcance ahí. No es una variable clave, de hecho, el entrenamiento. Es un proceso que uno requiere en algún momento, pero es Dios el que se encarga de las áreas centrales de este proceso. No quiero adelantarme mucho, pero independiente de eso necesitamos dar espacios, necesitamos compartir, ¿cierto? Necesitamos dar ayuda a otros que de alguna manera vayan entendiendo la necesidad de servir a Dios a través de lo que sea, ¿no? Ya sea a través de las acciones en la iglesia o a través de su trabajo también. Es algo que vamos a conversar al finalizar la cápsula del día de hoy. Y en ese sentido vamos a trabajar 3 focos centrales en esta enseñanza de hoy. La primera, y que hay que aclararlo, ¿no? Es muy distinto a la promoción en el liderazgo cotidiano, ¿no? Y es que Dios busca y capacita a sus líderes. Eso es una variable, de hecho es invariable en la evidencia bíblica ese mensaje clave, ¿no? Lo segundo es que sí, el siervo tiene que estar dispuesto, ¿no? Y en ese sentido tiene que ser valiente, porque, insisto, es una perspectiva totalmente distinta de lo que implica liderar. Y por último, sí, eso tiene que asegurar nuestros corazones, es que Dios sustenta y sostiene a quienes sirven y a quienes lideran, en ese sentido. Y eso es una gran diferencia, ¿no? Entonces, bajo ese prisma, quiero partir por una frase que aparece en el texto y que es muy llamativa. De hecho, me tomé el tiempo de buscar quién era la persona que había escrito la frase, ¿no? Y esta persona era alguien muy relevante en cierto momento de la historia. De hecho, fue vicecanciller de la Universidad de Oxford. Ustedes saben que es una universidad muy importante en el mundo, ¿no? Incluso fue capellán de la iglesia cristiana de Oxford. Y aclaremos esto. Es muy hermosa la frase que él plantea acá. De hecho, él dice, dadme un hombre de Dios, uno solo, un poderoso profeta del Señor, y yo os daré paz en la tierra, comprada con una oración y no con la espada. Y aquí quiero hacer un alcance, ¿no? Quienes tienen una perspectiva de querer servir, ¿no? Una de las herramientas que debemos ser, y una de las cosas que no puede estar dentro de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestra génesis, ¿no? De la manera en que nos movemos, es orar. Es una cosa trascendental en la vida de una persona que sirve a Dios, ¿no? Insisto, independiente que sea en el contexto de la iglesia o en el contexto de la comunidad o en el contexto de su labor día a día. Un cristiano debe tener una dedicación a la oración importante, porque hablamos con nuestro Señor. Es como el tiempo para poder compartir de la palabra o para leer la palabra, para estudiarla, ¿no? Es algo que es parte de la génesis y de los fundamentos sensibles de un hijo de Dios y de un cristiano. Y en ese sentido, hay que aclarar que en estos puntos Dios es soberano. Y aquí también es importante tener eso en consideración. Dice el versículo que aparece en Salmo 75, los versículos 4 a 7 que Sanders como autor plantea en su introducción en este apartado. Plantea el siguiente versículo y es muy llamativo. Dice, dije a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis la frente. No levantéis en vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto vienen enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. En ese sentido, Dios tiene el control de a quién levanta y a quién no, ¿sí? Hay cosas que los seres humanos, y específicamente los hijos de Dios, no podemos forzar y debemos ser cuidadosos en ese punto. Y también debemos tener claro que Dios es el que levanta personas para liderar. Ahora, no levanta a cualquier persona, y ahí hay un tema, porque hay una controversia, ¿no? Una controversia importante. Hay gente que puede decir, sí, no, en realidad yo tengo un llamado, pero hay un montón de procesos que Dios hace con una persona a quien llama, y que de alguna manera son comprobables en el tiempo. De hecho, no es una cosa como mágica, ¿no? No es una cosa como tú sí, boom, dale, sino que hay todo un proceso detrás que es algo de lo que de alguna manera el autor plantea el día de hoy en esta cápsula, ¿no? Y en ese sentido sí, debemos recordar la idea central de esto, que independiente de que Dios esté buscando, ¿no? Los verdaderos líderes siguen siendo escasos
Y la gente y los grupos los buscan constantemente. Y de hecho, sí aparece en la Biblia muy fuertemente que Dios también busca líderes, ¿no? Y los busca de una manera particular, que es algo que vamos a conversar en las siguientes como aproximaciones. Y quiero ser muy responsable acá porque de verdad es maravilloso esto. El testimonio bíblico plantea que Dios tiene sus líderes. De hecho, los muestra en la historia de Dios, ¿no? En todo el contexto, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se muestra un patrón donde Él tiene sus líderes, Él los tiene. Por eso Él a quien quiere exalta, ¿no? Él tiene eso claro. Segundo, los entrena en el tiempo a través del desarrollo de sus experiencias de vida, ¿no? Y en algún momento Él los llama para ser sus siervos. Eso está muy, muy latente, ¿no? Muy latente en el contexto bíblico y en el contexto histórico bíblico. E incluso cuando ya termina de cerrarse el canon bíblico, se ve como Dios toma personas para que se siga con la expansión del Evangelio, ¿no? Eso es algo muy hermoso y maravilloso, ¿no? De hecho, en este momento hay personas que han sido llamados a servir y que han pasado por procesos, ¿no? Para que se pueda continuar la expansión del Evangelio. Ahora, en Ezequiel 22 aparece algunos aspectos de esta como especie de proceso, ¿no? Dice, las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguno que levantara mi muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. ¿No? Aquí se ve a Dios buscando a alguien, ¿no? Llamando a alguien, ¿sí? En el caso de este contexto donde cierto, está escrito, ¿no? en el libro de Ezequiel, aparece que en ese momento no halló a nadie, ¿sí? Eso es algo que tenemos que considerar. Pasaba una situación de violencia, de opresión, ¿no? De maltrato, ¿no? Hay ciertas cosas que uno ve en contextos más actuales que sucedieron cosas como esta, ¿no? Y como ustedes saben, siempre Dios va a buscar a alguien que intervenga, que ayude, que cuide a otros, ¿no? En el caso de lo que aparece aquí, no lo encontró. Hay otro caso, ¿no? Que se presenta en Jeremías 5.1, donde también se ve este modelo de que Dios está llamando. Y dice lo siguiente, por ejemplo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis algún hombre, si hay alguien, si hay quien haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. También ahí está hablando, de alguna manera, está transcribiendo el profeta Jeremías, cómo Dios está buscando a alguien. Hey, por favor busquen en las plazas, a ver si hallan a alguien, ¿no? Que haga justicia, que busque la verdad. Dios buscando personas, ¿no? Y en este último punto, en este último versículo, Dios encuentra a alguien. De hecho, hace una demostración de cómo él toma las decisiones. Y esto está en el contexto de la historia de Saúl y David, ¿no? Y justo ese punto de controversia, donde hay un cambio, ¿no? Saúl tomó ciertas decisiones, ¿cierto?, que están fuera de lo que Dios decía, fuera de lo que Dios le pidió, y eso generó como una especie de término y de inicio de un nuevo proceso, donde donde Dios soberanamente llama a otra persona. Ahora, David fue entrenado previamente, y durante su proceso de liderazgo y servicio también fue entrenado. De hecho, pasa lo siguiente acá en 1 Samuel 13:14. Usted después puede leer más concretamente toda la historia, obviamente por el tiempo solo hemos tomado algunos de los versículos, pero el 14 dice lo siguiente: pero ahora tu reino no perdurará. Aquí hay una sentencia. Pasó algo previamente, estúdielo, léalo y se va a dar cuenta, ¿no?, cómo Dios hizo una advertencia, dejó algo sumamente claro y Saúl no lo consideró. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Como Dios soberano toma una decisión, ¿cierto?, y la plantea y la deja explícita acá. Por eso es importante tener en claro que Dios tiene sus líderes, Dios va a entrenar a sus líderes, de hecho los va a capacitar de manera muy profunda, ¿no?
y va a llamar a sus líderes en el tiempo que así Él lo ha destinado, ¿no? Y así lo ha predestinado. Eso es algo que tiene que asegurar nuestro corazón también en la situación en la que estamos, ¿no? Porque se necesitan personas que hagan vallado, ¿no? Estamos en situaciones extremas tal vez en algunas áreas, pero siempre Dios va a mandar a las personas que le van a servir. De hecho, si usted siente esas ganas de poder servir, es importante que considere lo que se está diciendo. De hecho, aquí también se dice, estás guardando lo que el Señor ordenó. Aquí a ese ungido que fue Saúl en su momento se le quitó su liderazgo. Hay un tema ahí importante también que considerar, ¿no? Ahora, Sanders lo aterriza un poquito más, y yo además puse ahí entre paréntesis para que ustedes después lo revisen, algo de lo que mencionamos la vez anterior, en el sentido de que hay checklists que muestran cuáles son las bases de personas que pueden o no liderar, ¿no? Entonces, en realidad aquí Sanders plantea, la Biblia nos muestra que cuando Dios encuentra a una persona que está preparada para guiar, y ahí en el preparada para guiar no es como que se haya capacitado solamente, que haya tomado cursos, haya leído libros, sino que cumpla con lo que está establecido bíblicamente, y ahí hay referencias muy interesantes en Timoteo, en 1 Timoteo, en la carta, ¿cierto?, de Pablo, y en Tito, para que pueda revisar más profundamente. Y dice, para comprometerse al discipulado total, y ahí ya plantea, ¿cierto?, esta vía importante, y tomar la responsabilidad de otros. Esa persona es usada hasta el límite. Dichos líderes siervos, ¿cierto?, todavía tienen deficiencias e imperfecciones, pero llegan a ser líderes espirituales. Y aquí hay que recordar esto. Quienes Dios llama no son perfectos, obvio, porque somos seres humanos. Y continuamos en nuestro proceso de santificación. Dios se encarga de eso. Pero aún así los llama. Por ejemplo, llamó a un líder imperfecto como Moisés, Gedeón, el mismo David, que incluso dentro de su proceso de liderazgo cometió pecados gravísimos contra Dios, ¿no? Y por los cuales pagó una consecuencia, pero sí se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¿no? Y también dentro de la historia de la iglesia tomó a seres humanos comunes y corrientes, ¿no?, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, personas comunes y corrientes que terminan liderando porque sabían que había un precio que pagar, y eso hay que tenerlo muy claro. De hecho, el estudio de hoy lo plantea. El tema es que mínimamente se necesitan líderes con autoridad espiritual, con autoridad de hecho, que sean líderes espirituales y que tengan este sentido de sacrificarse. Esto es algo súper contradictorio porque actualmente el líder es alguien como, wow, casi un rockstar, ¿no?, que llega en limusina, que vuela en primera clase, no sé, que tiene la mejor cena programada, ¿no? Y en realidad no era lo que se estaba haciendo referencia en el contexto bíblico, ¿no? De hecho, esa es una de las controversias y contradicciones que se le cuestiona, ¿cierto?, a los líderes espirituales cristianos, tal vez, ¿no? Que en algunos casos no lo son, ¿no?, como ustedes saben, que la parte del sacrificio tal vez no es tan visible, ¿no? Y se asocian más a los liderazgos que tienen que ver con el liderazgo común, ¿no?, o lo que tiene que ver con un modelo convencional de liderazgo. Y en ese sentido, ahí hay varios aspectos que considerar. Por ejemplo, cuando se menciona lo de autoridad, Sanders lo plantea de la siguiente manera. Porque la gente que quiere ser líder, ¿cierto?, y servidor, que sepan a dónde van y tengan la confianza de que llegarán a la meta. Es como un líder tiene que tener claro hacia dónde va. Alguien que sirve tiene que tener claro por qué está sirviendo y para qué está sirviendo. No puede ser alguien funcional solamente. Y en el caso de los cristianos tenemos muy claro que el rol por el cual, o la meta que tenemos es Cristo, es glorificar a Cristo. O sea, no hay otro rol, no es un tema de cantidad de personas, no es un tema de calidad de servicio, no es un tema de wow, trascender, ¿cierto?, construir más edificios, no tiene que ver con eso, tiene que ver con glorificar a Cristo. Y muchas de las decisiones tal vez van a ser contradictorias a un modelo de liderazgo convencional, ¿no?, donde se quiere maximizar tal vez la ganancia o la posición. No, aquí necesitamos maximizar la gloria del Señor. Y eso creo que es clave para aterrizar ese punto donde vemos en una real autoridad en una persona que sirve a Dios. Su objetivo principal es glorificar a Cristo. Eso va a hacer que el resto de las personas que de alguna manera colaboran en los procesos, ¿no?, tengan clara cuál es la meta. Si no, la cosa se complica. En el segundo punto es que sean líderes con una calidad espiritual, obviamente. Y ahí dice, porque si sin una fuerte relación con Dios
hasta las personas más atractivas y competentes no pueden guiar a las personas al Señor. Por eso, si en el mensaje anterior, o en el punto anterior, mejor dicho, la autoridad era glorificar a Cristo, claramente el principal foco va a ser compartir el Evangelio y llevar a las personas a los pies de Cristo, ¿no? Y que sean fortalecidas a través de su relación con Dios. El tema es que si un líder o un servidor no tiene una relación con Dios, va a ser muy difícil que ellos lo logren. Independientemente de que sea un súper buen líder, ¿no? Porque puede haber carisma, puede haber entrenamiento previo, pero si no está fundamentado en el Señor, eso en algún momento se va a caer. Y es parte de lo que pasa en el contexto actual, donde vemos grandes líderes, ya sea de alabanza, ya sea de temas teológicos, ya sea de grandes ministerios de jóvenes, niños, adultos, matrimonios, etcétera, que terminan apartándose solos, incluso muchas veces renegando de la fe, porque en realidad no tenían una real relación con Dios, no tenían claro el objetivo. De hecho, las personas son desviadas a otro tipo de tendencias o maneras de pensar, incluso con mucha filtración de modelos de pensamiento y filosofías que no son cristianas incluso, porque en realidad la persona que servía y que lideraba en ese momento no tenía una fuerte relación con el Señor. Ahí hay un tema importante a considerar. Si uno está considerando, ¿no?, servir a Dios, ¿no? Y el punto último, yo creo que con los versículos que leímos al final de la primera cápsula quedó más claro, ¿no? Porque el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Esta cosa es, el mismo Jesús lo dijo, tome su cruz y sígame, ¿no? No dijo tome el crucero, ¿no? Dijo tome su cruz. Y en ese sentido, Sanders lo plantea así, porque esto sigue el modelo de Jesús, que se dio a sí mismo por todo el mundo y nos llama a seguirle, obviamente, y a seguir su ejemplo. Y yo puse un énfasis extra. Ese es nuestro parámetro de liderazgo. No existe otro. Si bien es cierto, hay herramientas, estrategias, libros, textos, capacitaciones, que es bueno, de hecho es bueno, que uno vaya preparándose, entrenándose. Si nuestro modelo no es Jesús, vamos a estar destinados al fracaso en el área de servicio en el que nos metamos, porque si no consideramos el sacrificio, estamos mal, estamos considerando el mismo modelo de, no sé, pasé a ser el gerente de la empresa, ¿no? El gerente de área, y todo el mundo hace lo que yo digo y todo el mundo me atiende. No es el modelo nuestro es el modelo de Jesús, que Él se sacrificó incluso hasta la cruz. Eso yo creo que es, wow, golpea nuestro corazón. Es algo que tenemos que analizar en profundidad a la hora de considerar servir a Dios. En el área que sea, ¿no? Porque nosotros servimos a Dios en la iglesia, pero también en nuestro contexto familiar, pero también en la comunidad, pero también en nuestro trabajo. Él es nuestro modelo y Él es nuestro ejemplo para ejecutar las labores que Él así ha dispuesto. Y mayor aún va a ser nuestro modelo en el contexto de servir en la iglesia a nuestros hermanos, ¿no? En ese sentido, estas tres cosas generan un resultado visible, ¿no? Lo primero que Sanders plantea es: las iglesias crecen en todas las áreas cuando son guiadas por líderes fuertes y espirituales. O sea, con autoridad, ¿cierto? Espirituales y con las convicciones claras, ¿no?, de que en realidad el modelo es Jesús. Con el toque radiante sobrenatural, y aquí expone esto hermoso, un toque sobrenatural asociado al Espíritu Santo y obviamente el Espíritu de Santidad en su servicio. Sin dicho liderazgo, la iglesia se hunde en la confusión y desazón moral. Y esto es algo que uno puede ver actualmente. Líderes que tal vez tienen otros fundamentos, otras perspectivas que han sido contaminados por filosofía, ¿cierto? Psicología positiva, coaching. Y tú dices, bueno, no, aquí estamos mal. O con tú puedes subir al siguiente nivel, casi como negocio piramidal en algunos momentos, ¿no? Yo voy a hacer cierto, la cabeza esta pirámide, y en realidad no es. Y eso trae un efecto y un impacto fuerte. Quiero aclararlo, un impacto muy sensible en las personas, en los hermanos, en la perspectiva que las personas tienen del cristianismo. En ese sentido, y es muy hermoso este versículo, ¿no? Dios entrega a su Espíritu Santo, obviamente al que Él quiere, de hecho así lo expone, ¿no?, en los versículos anteriores que revisamos, y también un espíritu de santidad, ¿no? Y dice, recuerden que sin santidad, si no somos apartados, no, imposible ver al Señor, ¿no?
No hay una cosa incompatible, tener un área oscura en nuestra vida y el resto clara, ¿no? Debemos abrir todas nuestras áreas al Señor, y Él de eso Él se encarga. En el versículo 4 plantea lo siguiente de Romanos 1. Aquí está hablando de Jesús, ¿no? Dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad. Otra versión, ¿no? O concepción del Espíritu Santo. De la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba haciendo referencia a cómo el Espíritu Santo también está asociado a la santidad de Dios. Eso es algo importante en el liderazgo espiritual. Y también otro resultado es que son pocos los que predican con majestad y poder espiritual, y la voz y la resonante voz de la iglesia se ha vuelto un susurro patético. La falta de líderes espirituales con una autoridad correcta, que Cristo sea glorificado. Espirituales, con una relación fuerte con el Señor. Y sacrificados, teniendo de modelo a Cristo, ha hecho que esa gran voz resonante, como menciona Sanders, eso lo mencionaba en su contexto, no es distinto al actual, ¿no? Creo que es algo que tenemos que reconsiderar, replantearnos. Sobre todo quienes tienen el rol de servir en la iglesia local, ¿no? Si estoy haciéndolo de una manera forzada o porque quiero ganar algo, como mencionábamos en la cápsula anterior, con una motivación correcta, es necesario analizarlo, pedirle perdón al Señor, de hecho, pedir ayuda, incluso en algunos momentos es tomar la decisión de bajarnos. No tiene nada de malo hacer eso si vemos que nuestra motivación es incorrecta, porque es peor hacer las cosas con una motivación incorrecta. Y considerando estos 3 puntos de Sanders, es importante analizarnos desde ese punto de vista, si definitivamente lo estamos haciendo para glorificar al Señor, si definitivamente estamos teniendo una relación fuerte con el Señor para poder cumplir con los roles que tenemos en nuestra vida cotidiana y también en el servicio, y también si nuestro modelo de acción no es el Señor Jesucristo. Si nuestro modelo de acción son rockstar, ¿no? O otras personas, ¿no? Son humanos en realidad, tenemos un problema y deberíamos tener en consideración, analizar nuestro corazón, ¿no? Qué bueno eso, considerar en profundidad ese punto. Ahora, hay un punto más que creo que Sanders lo aclara muy bien y bíblicamente está muy fuerte expresado, y es que la gente que sirve en realidad y que son realmente liderazgos espirituales pasan la antorcha. Me encantó mucho esa asociación, ¿no? Porque es como cuando la gente va en las Olimpiadas, ¿cierto?, para prender la gran antorcha de las Olimpiadas. Es como que una persona corre un trozo de la carrera, toma esta antorcha y se la pasa al otro, y esa pequeña antorcha es la que enciende la gran antorcha en el momento de competencia. De hecho, debería ser la primera prioridad, dice. Deben pasar la antorcha a la gente joven como un deber de primera línea. Ahora, la antorcha no se pasa en el mismo momento, hay todo un proceso que es necesario hacer. Me llamó la atención, como decía Sanders. De hecho, Sanders esta frase la puso al final de su libro, al final del apartado, pero me pareció interesante ponerla en este punto, que es como, oye, la gente no viaja sola, ninguno vive una vida independiente y solitaria en ningún contexto, y más aún, en el contexto cristiano. De hecho, somos un cuerpo. Esa analogía que se usó para explicar cómo funcionaba la iglesia y cómo funciona la iglesia es maravilloso. Un cuerpo, un gran pool de sistemas distintos que hacen cosas distintas, pero que terminan manteniendo la vida de un ser humano. Cuando un sistema falla un poco, uno empieza a tener condiciones de salud inadecuadas y empiezan a generarse enfermedades bien complejas, ¿no? Por lo tanto, en el mundo cristiano también, de hecho, hay un tema de relación importante. Y hay un ejemplo claro, creo yo, hay varios ejemplos, pero solo tomé este, donde un líder siervo, ¿cierto?, ungido por el Señor, escogido por Él, fue activo en formar a otros. Y ahí, claramente, Pablo, ¿no?, es uno. Todos los discípulos, de hecho, de Cristo, cuando empieza la expansión de la iglesia, fueron súper activos en formar discípulos. Y por eso el cristianismo se expandió, si no hubiera logrado llegar, por ejemplo, a Latinoamérica, nunca. Porque ellos empezaron a expandirse, empezaron a formar a otros, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en las dos cartas en la carta de Tito, ¿cierto?, en el capítulo 1, aparece una declaración que nos permite asociar eso. Por ejemplo, Pablo le escribe a Tito y le dice, verdadero hijo en la común fe, y le da un hermoso saludo, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Había una relación de vínculo fuerte, o sea, él le menciona, o Pablo lo llama como verdadero hijo,
en la fe común. O sea, era como, es como, eres mi hijo espiritual. Es muy lindo esa frase. De hecho, no es distinto a lo que le menciona en su carta a Timoteo, le dice verdadero hijo en la fe. Y le vuelve a decir gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Imagínense qué hermoso. Él tenía un cuidado, Pablo, y en ese sentido también sabemos, ¿no?, que Timoteo era más joven, de hecho, y se le estaba pidiendo que cuidara a la iglesia. O sea, había un vínculo de servir activamente, porque Pablo sirvió activamente en la expansión del Evangelio, pero en simultáneo formando personas. Creo que eso es algo que tenemos que tener en claro. Si por alguna razón Dios nos ha permitido servir en algún área de la iglesia, por más mínima que sea, nuestra tarea es formar a otros activamente. Por eso sigue siendo la gran comisión ir y hacer discípulos, discipular a otros. Independiente que dentro de ese proceso de discipular a otros, nos toque servir en algún área. Y, insisto, por más mínima que sea, ¿sí? Ahora, en ese punto de vista, Sanders lo plantea otras ideas, ¿no?, complementarias a esta. Primero, menciona lo siguiente: muchas personas consideran que los líderes siervos han sido dotados de intelecto, temperamento vigoroso y entusiasmo natural. Dichas cualidades, por cierto, realzan el potencial del liderazgo, pero no definen al líder o siervo espiritual. Hay que tener cuidado ahí con pensar que alguien que tiene un temperamento, un carisma, pero si una persona indisciplinada, ¿no?, la cosa no va a andar, ¿no? De hecho, todos hemos pasado por eso, a lo mejor, de la parte disciplinaria, de entender que hay ciertos procesos que tenemos que cumplir y que es necesario, ¿no?, para servir al Señor. Es un proceso normal. Entonces, no porque alguien sea como tenga un buen carisma, ¿no?, quiere decir que va a ser un líder efectivo. De hecho, quiere decir que no hay una unción especial en ese sentido, ¿no? Dios nos dota y nos capacita, ¿no? De hecho, por eso los ejemplos de la Biblia son llamativos, como por ejemplo Moisés, que tenía problemas, según lo que se adscribe en la Escritura, en temas como comunicacionales. Dios lo solucionó de otra manera, ¿sí? Y lo otro importante, los verdaderos líderes siervos, ¿cierto?, deben estar dispuestos a sufrir por amor a objetivos que sean lo suficientemente grandes como para exigir una sincera obediencia. Esa parte creo que es algo que se queda fuera muchas veces en temas y libros y conferencias sobre el liderazgo espiritual si el fundamento no es la Biblia, ¿sí? Insisto, no es un estilo, no es ser un rockstar, es estar dispuesto a sufrir, a cargar la cruz y seguir al Señor, ¿sí? Él se encarga, ¿no?, como decíamos hace un tiempo. Ahora, en ese sentido, también dice: los líderes espirituales no son elegidos, ni designados, ni creados por sínodos o asambleas eclesiásticas. Y aquí hay un punto importante. Si bien es cierto, podemos impulsar, ¿no?, que la gente se forme, se capacite, y podemos etiquetarlos como líder, ¿no? Solo es Dios el que los forma. Ojalá en el contexto de la iglesia donde usted participe o en el ministerio donde usted sirva, la estrategia que se tome considere los puntos que Dios ha planteado como cosas que Él va a formar en otros, para que el ensayo y error con la selección de una persona que sirve en la iglesia o que lidera en la iglesia, o que lidera un ministerio, ¿no?, que no solo está en el contexto de la iglesia, no sea un error grave, ¿no? Porque a veces por la motivación errónea la gente puede parecer alguien que está buscando al Señor y no lo es, ¿no? Eso es un tema importante. De hecho, las personas no se vuelven líderes simplemente porque ocupen un cargo, porque ha tomado un curso en ese tema o porque resuelva por su propia voluntad realizar esa tarea. O sea, decir, yo quiero hacerlo. Una persona debe poseer idoneidad adecuada para ser un líder espiritual, pero de eso se encarga Dios. Y ahí está el tema importante. Vuelvo a repetir. Es bueno considerar los patrones que Dios ha planteado en las Escrituras para poder ir mirando e ir entrenando personas. Porque eso va a tener menos probabilidad de ensayo y error. Eso hay que tenerlo claro, porque el Señor se encarga. Y aquí hay demostraciones, ¿no?, bíblicas. Y son potentes, ¿no? Ahí Sanders puso Hechos 9, donde está contando la conversión de Pablo. Bueno, Pablo no cumplía con ningún requisito. Unos minutos antes él estaba camino a matar cristianos. Entonces, también los modelos que podamos tener, tenemos que verlos, ¿cierto?, desde la perspectiva de lo que Dios ha planteado en la Escritura. Eso es importante tenerlo en consideración. Y miren lo que pasa aquí. Dios, súper soberano, tomó una decisión en ese momento. Esto aparece en Hechos 9, los versículos 15 al 17. Pero el Señor le dijo: ve por él, porque él me es un instrumento escogido. Ahí
el Señor está hablando a Ananías. Le está hablando sobre Pablo. Y dice lo siguiente: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hay una declaración que se asocia a lo que mencionábamos del sacrificio, ¿no? Ananías, entonces, obediente al Señor, Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, aquí aparecen dos declaraciones maravillosas de parte de Dios. Primero, Él es mi instrumento, yo lo escogí. Hay una cosa importante, o sea, Él toma a la gente, ¿sí? Y segundo, en el punto final, dice, además lo lleno del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Además lo sanó, hizo la declaración de que él iba a sufrir, ¿no? Iba a padecer por expandir el Evangelio. Pero muestra esas dos cosas, ¿no?, que mencionábamos antes. Cómo él era un instrumento escogido y cómo él fue lleno del Espíritu Santo. Por otro lado, ¿cierto?, Sander plantea lo siguiente, y esto sí es un elemento interesante. Dice, a menudo el liderazgo de verdadera autoridad se confiere a la persona que años antes practicó la disciplina de buscar primeramente el reino de Dios. Ahí está algunos de los elementos claves que aparecen mencionados en 1 Timoteo y en Tito. Ahí aparecen registrados cuáles son. Luego, a medida que esa persona madura, Dios le confiere una misión de liderazgo, parte de a poquito, y el Espíritu de Dios comienza a orar a través de esa vida. Cuando el ojo investigador de Dios encuentra una persona idónea para dirigir, Dios unge además a esa persona con el Espíritu Santo y de santidad y le llama al ministerio especial, a un ministerio especial. O sea, aquí mágicamente no va a llegar un líder, ¿no? Siempre va a haber un proceso que Dios va a hacer con él. No es que nosotros podamos intencionar ciertos procesos, independiente que sí es bueno tomar cursos y leer textos, ¿cierto? Estudiar las escrituras, primeramente. Eso yo creo que es lo primero, estudiar las escrituras en relación al liderazgo y en base a eso poder estudiar otros textos, conferencias, libros, porque te va a ayudar a filtrar qué es verdad y qué no, ¿no? Pero el Señor se va a encargar y el Señor va a tomar a su gente y la va a capacitar y le va a entrenar y además le va a dar el Espíritu Santo y de santidad para poder cumplir ese rol, ¿no? De lo contrario, la persona puede hacer procesos y al final ese liderazgo se va a caer. Eso es lo más triste de esta parte, ¿no? Que creo que todos hemos experimentado, hemos visto personas que les ha pasado esa situación, que han tratado forzosamente de lograr una posición y Dios no lo permite, ¿no? Y esa persona, por mucho que logra estar un tiempo, termina apareciendo, ¿no?, sus áreas oscuras o sus verdaderas motivaciones. Eso tiene un costo grave para la iglesia, tiene un costo grave para las personas, porque simplemente no siguió el modelo por el cual Dios forma a sus líderes. En ese sentido, por ejemplo, aparece nuevamente Dios buscando, ¿no? Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ella está haciendo una declaración a otro personaje que de alguna manera no siguió al Señor, ¿no? Pero es muy bonita la declaración. Él está mirando y a los que son de su corazón Él los tiene claros y los va a ayudar y los va a potenciar y va a haber un costo de por medio, sí, pero Él se va a encargar y va a sustentar además, ¿no? En otra parte, ¿cierto?, en Hechos 22:19 aparece una demostración de cómo ese Espíritu Santo que Dios pone en las personas se pone en acción. Y aquí aparece nuevamente Pablo, la conversión de Pablo. Dice en el versículo 19, y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación. Y cuando los mantos de los que estaban matando, ¿no? Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. O sea, aquí se ve como, primero, la conexión que Pablo tenía con el Señor en ese momento era muy potente. Y cómo a través del Espíritu Santo Dios le hablaba a Pablo. En ese sentido eso no es distinto a la actualidad. Nuestra conexión con Dios debe ser muy fuerte. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Y además, si es que Dios así ha designado que sirvamos en algún área, ¿no?, de la iglesia, la comunidad, etc., Él nos sigue ayudando. Debemos tener una dependencia hacia el Señor. Y debemos seguir su santidad también. Debemos conocer, ¿cierto?, y aplicar las disciplinas espirituales que nos ayudan a mantenernos bien conectados al Señor. Él siempre está conectado con nosotros. Somos nosotros los que nos desviamos.
El peligro de desconectarse del Señor, de los elementos que están expuestos en la Escritura, de la oración, son graves, porque si nos toca cuidar a otros, nos toca sacrificarnos por otros, si lo hacemos en nuestras propias fuerzas no vamos a poder y vamos a cometer errores gravísimos. En cambio, si estamos conectados con el Señor, Él nos va a hablar, Él nos va a aclarar la senda a través de su Escritura, su palabra, de la oración y de las condiciones que Él genera para poder hacerlo. Entonces eso también tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? Cómo Él capacita, cómo Él entrena a través de su Espíritu Santo, cómo nos ayuda incluso en los momentos de dificultad que tiene el proceso de servir a otros, ¿no? Ahora, además, hay condiciones que se empiezan a notar en las personas. Dice, nuestro Señor explicó claramente a Santiago y a Juan, volviendo a la referencia, ¿no?, de la mención anterior, de la cápsula anterior, que los altos cargos en el reino de Dios están reservados para aquellos cuyo corazón, aún en los lugares secretos donde ningún otro puede sondear, está calificado. No es lo visible, amigos y amigas. Muchas veces la gente quiere mostrar cosas en lo visible. Ahora con todo el tema de redes sociales, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, mucha gente quiere parecer algo, ¿no? Pero el Señor conoce el corazón. La forma soberana en que Dios escudriña nuestros corazones y luego llama al liderazgo es asombrosa de contemplar y hace muy humilde a las personas. De hecho, quienes están llamados a servir y a liderar, uno de sus indicadores más claves va a ser en la capacidad de sacrificarse por otros, ¿cierto? Y la humildad, porque no es nuestro. Sabemos que es Dios quien nos pone en una situación donde tenemos que servir. De hecho, se nota mucho si alguien está buscando una posición. Eso Dios no lo va a permitir. Porque incluso, como mencionábamos en la cápsula anterior, en base a lo que dice Jeremías 17, ¿cierto? Acuérdense que es engañoso nuestro corazón, ¿cierto? ¿Quién lo comprenderá? Y después sale esta declaración maravillosa. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los sentimientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de su obra. Eso sí tenemos que tenerlo claro. No podemos engañar al Señor. Podemos engañar a la gente, a los otros, a través de las redes sociales, parecen muy espirituales, ¿no? Pero el Señor sabe. Eso es lo más hermoso que tenemos, ¿no? Él conoce nuestro corazón y va a probar nuestros pensamientos. Eso es maravilloso, nos ayuda a ordenar nuestras motivaciones en ese sentido. Y por último, para ir cerrando esta cápsula de hoy, creo que consideré una de las frases de este autor Brengle, que es alguien que trabajó por mucho tiempo en el Ejército de Salvación, ¿no? Y me pareció prudente leerla. Él hizo una extracción de algunas de las ideas claves que se exponen, ¿cierto?, en la palabra de Dios, en el Evangelio, sobre el liderazgo, en un par de frases, ¿no? Yo le recomiendo que usted en esta parte tal vez busque esta frase, o si usted necesita se la podemos mandar para que le dé una vuelta, analícela. Miren lo que dice este autor, que, insisto, hace referencia a muchas de las escrituras, ¿no?, que hablan sobre estos temas. Dice, no se gana por promoción el liderazgo. Porque de hecho él lo menciona. El camino a la autoridad y el liderazgo, a servir con un fundamento espiritual potente. Dice, no se gana por promoción. No es por eso, sino por muchas oraciones y lágrimas. Se logra por la confesión del pecado, las áreas oscuras que tengamos, y mucho examen de conciencia y humillación ante Dios. Por la rendición de mí mismo, un sacrificio valeroso de todos nuestros ídolos, un intrépido abrazo sin queja de la cruz, y por la mirada sin vacilar puesta en Cristo crucificado. No se gana por buscar grandes cosas para nosotros mismos, sino como Pablo, por contar esas cosas que son ganancia para nosotros como pérdida para Cristo. Este es un gran precio, pero debe ser pagado por el líder que no quiere ser meramente nominal, solo asignado, sino un verdadero líder de hombres, un líder cuyo poder se reconoce y se manifiesta en el cielo, en la tierra y en el infierno. O sea, un líder que está conectadísimo con el Señor, con glorificar al Señor y con su sentido de sacrificio y con la humildad flor de piel. Eso es, creo que hemos tenido, seguramente, amigos y amigas, hemos tenido la posibilidad de conocer en nuestro tiempo como cristianos, como hijos de Dios, muchos líderes que tal vez
no dan la talla en relación a esto que se menciona, pero sí hemos tenido el privilegio de conocer, ¿cierto?, personas que sirven a Dios y que sí tienen clara esta perspectiva. De hecho, muchos de nosotros hemos logrado aprender de hombres valientes y mujeres valientes que sirven en distintas áreas de la iglesia, ¿no? De pastores, ¿no?, que han dedicado su vida a servir al Señor, de maestros de enseñanza bíblica, de maestros y maestras de escuela dominical, o sea, personas que de verdad están haciendo esto en relación al llamado que Dios así ha puesto en sus corazones y así como los ha entrenado. Entonces también agradecemos por eso a Dios, que Él ha tenido misericordia en este sentido, por poner personas así, por Él entrenar a sus líderes. Si no fuera por Dios, no tendríamos personas que lideran en la iglesia y que sirven en la iglesia, o en contextos sociales, ¿cierto?, con una cosmovisión cristiana bíblica, o no tendríamos profesionales cristianos, ¿no? Pero Él se ha encargado de poner, ¿cierto?, a sus líderes en el momento preciso y en el tiempo preciso para ayudarnos, ¿cierto?, fortalecernos y bendecirnos, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento de poder cerrar la cápsula de hoy y no quiero hacerlo, ¿cierto?, antes sin orar para terminar por esta cápsula de hoy, porque creo que es relevante que oremos al Señor pidiéndole que nos ayude a que estos pequeños mensajes no se pongan en acción en nuestro corazón, que nos ayuden a la perspectiva, pero también analizar en nuestros corazones si de verdad el Señor nos está llamando. Porque si hay algo que tenemos claro, la mies es mucha y los obreros pocos. Pocos valientes en ciertas áreas puntuales del servicio, como por ejemplo el pastorado, y pocos hombres y mujeres valientes para servir al Señor en todas las áreas que hay en la iglesia, o en las áreas que hay para ayudar a la comunidad, ¿cierto? O en las áreas que hay profesionales, donde necesitamos profesionales cristianos que abiertamente expongan su fe. Porque hay muchos profesionales que son cristianos encubiertos, ¿no?, en sus áreas laborales. Y en ese sentido lo necesitamos. Creo que es algo por lo cual tenemos que orar. Así que para cerrar el día de hoy, oremos por estas cosas y por estos anhelos que creo que todos tenemos en nuestro corazón, ¿no? Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo precioso, por haber podido compartir algunos elementos de esta cápsula, Señor, y que en particular yo creo que lo más importante es poder haber revisado esas evidencias bíblicas hermosas con respecto a lo que de verdad significa ser un siervo de Dios, Señor. Y qué hermoso y qué tranquilidad viene en nuestro corazón saber que tú tienes a tus líderes, que tú los estás capacitando y los estás levantando, Señor. Y en ese mismo sentir, si tú así has definido que nosotros podamos servir en algún área, Señor, tanto de la iglesia, de la comunidad, o servir a través de nuestras profesiones, Señor, te pedimos que nos hagas activos en eso, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a superar nuestras áreas débiles, Señor, para que podamos honrarte a ti, Señor. Siempre con el foco claro de glorificar tu nombre, Señor. Siempre con el foco claro de seguirte a ti, Señor, y de tener una relación fuerte contigo. Y siempre, Señor, siempre con la claridad, Señor, de que es nuestro modelo de Jesucristo, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio por nosotros. Y nos sentimos de verdad honrados, Señor, de que tú dentro de tu plan y dentro de tu canon y tu historia bíblica, Señor, permitas que nosotros podamos también servirte. Gracias por tu misericordia, Señor, y gracias en este tiempo especial por guardar nuestros corazones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, solo para cerrar, recuerde que si quiere usted profundizar y quiere que reflexionemos juntos, ¿no?, sobre estas temáticas a través de este medio de comunicación de Classroom, le pido que usted me escriba un correíto, ¿cierto?, al correo que está acá registrado, ¿no?, para poder agregarlo a ese soporte. Y si usted además necesita más información, más apoyo, incluso en otras áreas y en otras de las cápsulas que estamos viendo día a día, ¿cierto?, a través de Conexión, Crecimiento y Servicio, le recomiendo que usted pueda escribir ya sea al teléfono de contacto, ¿cierto?, de nuestra asistente administrativa de Iglesia Cristo Eterno Redentor y Fundación Sapiencia, o pueda seguir revisando los contenidos que hay a través del fanpage, el canal de YouTube y los sitios web que están desarrollados para cada una de estas instituciones. Así que, bueno, les invito a continuar participando de Conexión, Crecimiento y Servicio, y en particular de esta cápsula sobre liderazgo espiritual, y a también seguir viendo los contenidos, ¿no?,
que estamos viendo sobre historia de la iglesia, sobre matrimonio, sobre el hermoso libro de los Hechos, ¿no? Así que encantados de poder seguir acompañándolos desde Conexión, Crecimiento y Servicio. Y obviamente nos vamos a ver muy pronto en una próxima cápsula. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.